historia de los símbolos es, en definitiva, la historia de nuestra propia conciencia. Desde los dioses y reyes del pasado hasta las marcas de consumo de hoy, los símbolos han moldeado nuestra realidad. Para entender este viaje, debemos diferenciar entre signo y símbolo, dos caras de una misma moneda. El signo apunta a un significado directo, la idea que representa. El símbolo, en cambio, remite a un significado mucho más amplio como conceptos, interpretaciones e incluso las emociones que pueda generar la idea. La historia comienza con nuestros ancestros prehistóricos. El rastro de un animal era un signo de su paso, pero cuando la experiencia y la observación se sumaron, ese signo se transformó en un símbolo de peligro, alimento o refugio. El arte rupestre no era una simple decoración. Los bisontes pintados en la cueva de Lascaux no eran solo un signo, sino un poderoso símbolo de la fuerza, la caza y lo sagrado. Las manos pintadas en las cuevas de Maltravieso son un símbolo del legado, la presencia y la conciencia. Nuestros ancestros buscaban dar coherencia al caos del mundo y dar sentido a misterios como la muerte, registrando su experiencia para la eternidad. Milenios más tarde, la necesidad de registrar y comunicar dio lugar a la escritura cuneiforme. Los sumerios desarrollaron un sistema de signos que representaban sílabas y palabras. Por primera vez, el lenguaje y la información podían ser almacenados fuera de la mente. Y fue a través de estos signos que las civilizaciones comenzaron a organizar su mundo, registrando las cosechas, escribiendo los primeros códigos legales, transmitiendo su historia y legado mitológico. Si los sumerios se centraron en el signo, los egipcios llevaron el simbolismo a su máxima expresión con los jeroglíficos. El ojo de Horus no era solo un ojo, sino un poderoso símbolo de protección, así como el Ankh representaba la vida eterna. La escritura se convirtió en un arte sagrado, un sistema que no solo comunicaba, sino que también encriptaba el conocimiento entre historias, dioses y cosmologías. A diferencia de sus vecinos, el pueblo judío se abstuvo de crear ídolos. Su simbolismo se manifestó en rituales como el Sabbat, en objetos como el Arca de la Alianza y en emblemas como la menorá o la estrella de David, cimentando una identidad colectiva. Pasaron los siglos y los griegos llevaron el símbolo a un nuevo nivel. El Partenón era un símbolo de democracia y la figura de Prometeo del conocimiento. Pero la mayor revolución griega fue el logos, la razón y el discurso. Estos principios sentaron las bases del pensamiento crítico. El símbolo dejó de ser un secreto sagrado para ser un concepto que podía ser analizado, debatido e interpretado. Por ejemplo, el mito de la caverna de Platón se usó como un poderoso simbolismo para ilustrar la diferencia entre la percepción y la verdadera realidad. Pero para los romanos, la simbología era una herramienta más de dominio y de control. Forjaron su simbología a través de guerras y conquistas, bajo las alas del águila imperial, que representaba el poder del Imperio Romano. Implementaron prácticas como el sincretismo, asimilando dioses de otras culturas para unificar a los pueblos bajo su poder. Tras la crucifixión de Cristo, la cruz, un signo de tortura romana, se transformó en un emblema de redención y esperanza para el cristianismo. Con el tiempo, la cruz y los símbolos de la Iglesia dominaron la sociedad y establecieron un nuevo orden social, político y religioso. La división del Imperio Romano no fue solo una ruptura política y territorial, fue una fractura simbólica que redefiniría el futuro de Europa. Surgieron dos realidades distintas, cada una con su propia estructura de poder, economía y su propia simbología, demostrando cómo una misma raíz simbólica, el cristianismo, podía dar lugar a dos concepciones del mundo totalmente diferentes. El Imperio bizantino se consolidaba como una potencia estable. Su poder político y religioso estaba fusionado con la figura del emperador, que era a la vez líder de Estado y cabeza de la Iglesia ortodoxa. En cambio, en la Europa occidental, la fractura del Imperio Romano derivó en diferentes conflictos dinásticos y territoriales a lo largo de un milenio. La Iglesia católica mantuvo el orden religioso,
bajo el título del Vicario de Dios, el jefe de la Santa Sede. Llegó a ejercer un gran poder político mediando entre monarquías, nombrando reyes, acumulando riquezas y dominando la fe. Pero el orden social era muy distinto. La población estaba sometida al clero y a la realeza, o bien para servir, o bien para combatir. Durante siglos, España estuvo luchando por la reconquista de sus territorios, mientras, en Europa, estallaban conflictos entre monarquías. Esta inestabilidad política favorecía el poder de la Iglesia, que crecía a través del dogma y la Inquisición. Esto provocó que prácticas como la alquimia se ejercieran en las sombras y que sus conocimientos se encriptaran en símbolos para evadir la Inquisición. A través de la química y la espiritualidad se abrían nuevos horizontes y debates para comprender la realidad, dando paso a nuevos conceptos filosóficos que allanaron el camino para los primeros pasos de la ciencia moderna. La expansión hacia el Nuevo Mundo desató una de las mayores reconfiguraciones simbólicas de la historia. La conquista de América no fue solo militar, sino que también fue una guerra de símbolos culturales. La evangelización sustituyó los antiguos tótems, templos y deidades locales con los símbolos del cristianismo, a menudo a través del sincretismo, donde los santos y las vírgenes absorbían las funciones de los antiguos dioses locales. La imposición de la cruz sobre los altares mayas o las construcciones de las iglesias sobre templos aztecas fue un acto de dominación simbólica y de colonización, que reescribió la realidad espiritual de un continente entero. El Renacimiento y la Revolución Científica recuperaron la razón, liberándose poco a poco de un sistema religioso y social que culminó en la Revolución Francesa y la ruptura del antiguo orden mundial. Tras las proclamas de libertad, igualdad y fraternidad, estos tres conceptos no eran solo palabras, eran nuevos símbolos que desafiaban el poder absolutista de la monarquía y la Iglesia. La guillotina se convirtió en un símbolo brutal de justicia revolucionaria. Este espíritu se propagó a través de las guerras de independencia de América, donde las nuevas naciones adoptaron sus propias banderas y emblemas para romper con el pasado colonial. La soberanía, la república y la democracia se convirtieron en los nuevos sistemas y símbolos que gobernarían la era moderna, creando un nuevo paisaje social y político basado en la voluntad popular y no en el derecho divino. Con la llegada de la revolución industrial surgieron nuevos sistemas sociales e ideologías políticas que adoptaron nuevos procesos simbólicos. La hoz y el martillo del socialismo, el dólar del capitalismo o la esvástica nazi se convirtieron en símbolos que regían la vida de la gente. Estas batallas ideológicas, simbolizadas en periódicos, emblemas y banderas, provocó los conflictos más devastadores de la historia. Durante las guerras mundiales, los símbolos nacionales se usaron para crear identidad y lealtad. El sacrificio por la patria era la mayor de las virtudes y el enemigo era demonizado a través de su propia simbología. Esta manipulación simbólica demostró el peligro inerte de la capacidad de los símbolos para movilizar a las masas, justificar la violencia y redefinir la realidad de una nación entera como sucedió en la Alemania nazi. Ambas guerras mundiales tuvieron un profundo impacto en naciones de todo el mundo, pero la Segunda Guerra Mundial originó un nuevo conflicto de orden mundial. La Guerra Fría, que dividiría el mundo en dos bloques, los países capitalistas y los países comunistas. Dos sistemas ideológicos cuyos símbolos serían motores políticos y sociales, liberando una guerra constante. No solo en los campos de batalla, sino que también se vería en el cine, la propaganda y la vida cotidiana. Los símbolos de cada bloque regían la política exterior, el arte y la moral de millones de personas, moldeando pensamientos e identidades. La publicidad, utilizando las nuevas tecnologías, empezó a crear un lenguaje simbólico propio, dominado por los medios de propaganda comunista o por las grandes empresas del capitalismo, que posteriormente darían paso a grandes empresas y marcas internacionales, asociando productos con la felicidad, el éxito y la pertenencia. Los logos empresariales y sus eslóganes se convirtieron en los nuevos emblemas que regían nuestras vidas. La sociedad de consumo se consolidó con la caída del bloque soviético, la aparición de Internet y los avances en tecnología móvil, creando un nuevo poder simbólico. Hoy,
Vivimos en una sociedad dominada por el consumo, donde empresas, marcas y logotipos organizan el sistema social, político y económico. Han establecido un nuevo modelo de lenguaje y psicología social. Nos prometen identidad, estatus, sentimientos y emociones a través de imágenes, ideas y simbolismos producidos por los medios de comunicación y publicidad. Estamos presenciando un resurgir de los símbolos arcaicos. Emblemas como el triskel, el ouroboros o la flor de la vida aparecen en televisión, moda, joyería y tatuajes, no para conectar con una religión, sino como un deseo de trascendencia. Estos relatos sociales místicos y ocultistas deforman en gran parte el significado de estas simbologías, que se utilizan para conectar con un deseo profundo de trascendencia, misterio y significado en un mundo que a menudo se percibe como vacío. Las redes sociales han acelerado este proceso de resignificación. Algoritmos y hashtags se convierten en el nuevo vehículo para que símbolos de diversas culturas y religiones resurjan y se mezclen. El tercer ojo, un concepto que en el hinduismo y el budismo representa la iluminación y la intuición, es ahora un emoji o un icono omnipresente en el mundo digital. El Hamsa, o también conocido como la mano de Fátima, un antiguo símbolo de protección en culturas de Oriente Medio, ahora adorna camisetas y publicaciones en Instagram. Este interés no es casualidad. A través de vídeos virales en TikTok o Instagram que explican el significado de estos símbolos de forma simplificada, la gente encuentra una nueva forma de explorar la espiritualidad, la psicología y la autoexpresión. Los tatuajes son el ejemplo más personal de este fenómeno de interpretación simbólica. Las marcas han captado este deseo de identidad simbólica y en lugar de crear un logo desde cero, se apropian de símbolos arcaicos para dar a sus productos una sensación de autenticidad, historia y profundidad. La resignificación de estos símbolos ha generado nuevos procesos mentales y una nueva manera de percibir la realidad. Ya no solo consumimos un producto, sino que también nos identificamos con el significado que éste representa. La próxima vez que veas un signo o un símbolo, recuerda que están conectados con la historia milenaria de la conciencia humana. ¿Qué símbolo eliges para definir quién eres?